Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. Esta mañana damos al Señor las gracias por la bendición que nos concede de poder estar reunidos para alabar su santo nombre y escuchar su palabra. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 35. Jeremías, capítulo 35. Dicen amén, hermanos, si lo tienen. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 35, verso número 4 en adelante, dice: y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor por todas estas peticiones. Son muchas, pero para nuestro Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que Dios puede responder? Levante sus manos y pidámoselo a Él. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, soberano Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos hasta tu presencia para suplicarte por cada vida que ha mandado su petición, su nota, en la plena certidumbre, Señor, de que tú eres fiel a tus promesas y que tú honras la fe de aquellos que nos acercamos hasta tu presencia para suplicarte por cada una de nuestras necesidades. Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo, te suplico, Señor, que sanes a cada vida. Que en este mismo momento, Señor, tu mano poderosa se pose sobre cada cuerpo. Reprendo, Señor, en tu nombre toda enfermedad, toda dolencia. Por tus llagas fuimos curados. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, exalta tu gran nombre haciendo milagros, maravillas en medio de tu pueblo. Aquel que ha venido triste, consuélalo. Aquel que trae problemas, resuélvelo, Dios mío. Aquel que está amedrentado, Señor, envía tu cobertura. Guárdalos, presérvalos. Reprendemos al diablo, Señor. Toda artimaña del maligno le echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo. Que tu presencia, Señor, traiga paz, alegría, gozo a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, restaura, Señor, las vidas de aquellos por los que se pide conversión. Levántalos, Señor, levanta a los caídos, convierte a aquel que no te conoce, toca su corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que todos los que están acá, Señor, puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, obra un milagro a favor de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, envíanos asimismo tu buena palabra. Háblanos por medio de tu palabra. Instrúyenos, edifícanos, exhórtanos si es necesario. En el nombre poderoso de Cristo, que esta palabra que hemos leído, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y pueda llevar el fruto por el cual tú le envías. Háblanos, Señor, y usa mis labios para bendición de tu iglesia y de aquellos que escucharán este mensaje. Por Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído una porción bastante interesante
que nos habla, hermanos, sobre la importancia que tiene el educar a nuestros hijos. La importancia de la educación para nuestros hijos. ¿Cuántos son padres de familia acá? Levanten la mano los que son padres y madres. La mayoría. Creo en primer lugar que ser padre es una responsabilidad muy seria, extremadamente grande. Y sé también de que nadie, hermanos, es capacitado para ello. La mayoría de los que ahora somos padres arribamos a esta vida ignorantes de todo. Sin embargo, gracias a la misericordia de Dios, al venir a la iglesia, todos aquellos elementos que por descuido de la sociedad e incluso de la misma familia no se obtienen, a la luz de la palabra de Dios los podemos obtener. Y Dios se encarga de formar nuestra vida de tal manera de que la Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y no importa lo que nosotros hayamos sido en el pasado, lo que somos ahora en el presente, lo debemos a la misericordia del Señor. Sin embargo, hermanos, ha habido una área muy descuidada y esa área ha sido el área de la familia. Yo recuerdo en el año 1989 cuando Dios por su misericordia me permitió volver a la iglesia después de 5 años de haber andado en drogas y en vicios. Yo recuerdo que el fundamento de la vida de todo cristiano era el enseñar valores en las familias. Es decir, que el padre se encargaba de una función sacerdotal de acuerdo a lo que la Biblia señala que debe de ser la función de todo buen padre que ama a sus hijos. La función sacerdotal es muy determinante desde el punto de vista bíblico porque es lo único que puede, hermano, transformar la sociedad. Es lo único que puede transformar el corazón que muchas veces se desvía de los hijos por cosas negativas que después traen dolor, angustia y en el peor de los casos traen muerte a la vida de las personas. Y yo creo, hermano, que nosotros no ignoramos que la Escritura dice que herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición el poder tener una familia, el poder tener la herencia de Dios para que nosotros la cuidemos, la protejamos y hagamos de ellos precisamente lo que Dios quiere hacer con ellos. El área de la familia, repito, ha sido muy descuidada. Y en el día que nosotros estamos viviendo en este siglo XXI, usted sabe que se le atribuyen en la descomposición social que hay, los problemas familiares que hay, se le atribuyen a un estado fallido según los políticos. Otros piensan de que los lugares donde las personas nacen determinan lo que es el buen funcionamiento de las personas, si se van a comportar bien o se van a comportar mal. Todo depende de que si nacen en un lugar adecuado, con las condiciones adecuadas, con, hermano, todo aquello que ellos necesitan para su desarrollo. De tal manera que se ha creído que si un joven o un niño nace en un hogar donde hay dinero, con capacidad económica para poder darle salud, educación y todos aquellos elementos que le van a ayudar a él para su desarrollo, entonces los hijos van a crecer siendo personas, hermano, respetuosas y de mucho valor para la sociedad. Pero esa es una mentira. Porque si bien es cierto, hermano, el ambiente donde nos movemos de alguna manera puede influenciar, pero yo creo que es más poderoso el poder y la gloria de Dios, la palabra de Dios, para transformar la vida de las personas. No importa dónde nazcan, no importa dónde vivan, no importa las condiciones que tengan, el poder de Cristo todavía puede transformar la vida de las personas.
El problema es que los cristianos nos hemos hecho aguacates para educar a nuestros hijos. El problema es que los cristianos modernos de este tiempo hemos sido muy tolerantes con nuestros hijos, de tal manera que uno se asusta cuando va a los penales y uno ve a altas personas ahí, dentro de lo que es la concepción de ellos de ser grande, y uno les pregunta: ¿por qué estás acá? Y uno se queda asustado de las cosas que ellos han hecho. Y cuando uno les pregunta: ¿qué fue lo que te trajo a este lugar? Y ellos empiezan a decir: mi papá fue así, mi mamá fue así, no me dieron la educación que yo necesitaba, no me enseñaron valores, lo que menos me enseñaron fue el temor a Dios. Y en algunos casos, la mayoría de ellos dicen que son hijos de cristianos. Y uno se pone a pensar y dice: ¿cómo es posible que este fulano haya sido cristiano, haya conocido la verdad del Hijo de Dios, haya experimentado la gracia irresistible de Dios? ¿Y cómo es posible que ahora haya descendido tan bajo? Algo tuvo que haber fallado ahí. Y lo que falló y siempre falla es, hermano, el hecho de que la mayoría de nosotros no hemos tomado la responsabilidad que Dios nos ha delegado de ser padres. Ser padre no es para cualquier bicho loco que anda en la calle. Ser padre es una responsabilidad seria. Y déjeme decirle algo: Dios no solo te va a pedir cuenta de tus hechos, te pedirá cuenta de lo que hiciste con tu familia. Cómo trataste a tu familia, cómo educaste a tus hijos. Eso Dios te lo va a demandar. Y nos lo va a demandar a todos los que estamos acá. Pero hoy en día los cristianos quieren mandar a sus hijos a colegios cristianos, porque creen que yendo a colegios cristianos van a ser cristianos, y salen peores de diablos de ahí. Porque no es el lugar, es el poder de Dios el que cambia. Yo recuerdo cuando yo vine a esta iglesia, siempre se predicaba y se decía: hermano, en la noche, cuando tus hijos estén dormidos, ponle las manos en su cabeza y ora a Dios y dile: Señor, pongo en tus manos a este niño, que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Dame a mí, Señor, la capacidad, la solvencia moral para poder ser un buen ejemplo para este niño o esta niña. Ayúdame. Y uno crecía en el temor a Dios. Yo recuerdo una tan sola vez me vio ebrio mi madre. Mi madre desde pequeño nos llevó a la iglesia, nos llevaba al monte del sacrificio, que le decían acá, al cerro de San Jacinto, a la vigilia, debajo de grandes tormentas, debajo de mucha lluvia, con un plástico en la cabeza. Pero ahí estábamos hincados buscando a Dios. Estábamos muy pequeños, nuestra conversión había llegado a temprana edad, estábamos muy pequeños. Pero los años iban pasando y siempre que íbamos a hacer una maldad, se nos venía a la mente: nuestra madre no nos enseñó esto, nuestra madre jamás nos llevó a dar un mal ejemplo, nunca nos dio un mal ejemplo. Yo recuerdo una tan sola vez que llegué drogado y ebrio a la casa. Mi madre me agarró del pelo, me golpeó y me desangró la nariz. Yo sé que ese no es un castigo de una madre hacia un hijo, pero ella se sentía tan herida porque era una madre que nos había enseñado principios morales, éticos y espirituales. Y ella me dijo: yo jamás te enseñé esto, hijo. Por lo tanto, no importa que trabajes, no importa que sostengas la casa, no importa que pagues la comida y no te comerá a todos, pero te voy a castigar. Yo puse las manos atrás y dejé que mi madre me castigara, me disciplinara. Yo sabía que algo iba a suceder en mi vida. Hasta la fecha a mí no se me olvida ese castigo. No guardo rencor hacia mi madre. Tiene 85 años, está ya muy grave, muy enferma, pero le agradezco que jamás me dio un mal ejemplo, que jamás me dejó de insistir: hijo, los bienes, los valores los vas a hallar en la iglesia, los vas a hallar en la palabra de Dios. Y yo recuerdo cómo oraba por su servidor y por todos mis hermanos. Y creo, sin temor a equivocarme, que el producto de lo que soy ahora, en buena parte, es que tuve una madre que no me alcahueteó, que no me anduvo ahí tolerando nada, sino que me enseñó la palabra, pero me enseñó la vara también.
Por eso al Señor sea la gloria por los padres y madres que saben tomar su responsabilidad, no delante de los hombres, sino delante de Dios. En la Biblia tenemos ejemplos tremendos de padres que tomaron su responsabilidad. Usted sabe, Moisés nació en un ambiente difícil de persecución. Solo la muerte le anunciaban a Moisés desde su niñez. Pero la poderosa mano de Dios preservó la vida de Moisés. Y dentro de la providencia de Dios, cuando sus padres lo abandonaron, a la providencia de Dios, que fuera Dios el que se encargara de lo que iba a suceder con ese niño, Dios permitió que los egipcios, la hija de Faraón, lo tomara como hijo. Pero como jamás había criado a un hijo, la providencia de Dios permitió que su misma madre lo terminara de amamantar, de cuidar. Y como la ley decía, estos mandamientos que yo te enseño, había dicho el Señor, se los vas a enseñar a tus hijos cuando estén en la cama. Les vas a hablar la Biblia, no les vas a enseñar basura de la calle, les vas a enseñar la palabra de Dios. Les vas a escribir los textos, los mandamientos en su ropa, en los dinteles de las puertas de las casas. Ahí lo vas a escribir. Cuando ellos miraban su ropa, ellos podían ver que decían: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás. La palabra de Dios estaba impregnándose en los corazones de ellos. Y la madre de Moisés instruyó a Moisés. Y cuando ya era un jovencito se lo devolvió a la hija de Faraón. Pero Moisés llevaba la semilla de la palabra de Dios, que en su tiempo daría fruto, porque la Biblia dice: así será mi palabra, no volverá vacía, cumplirá el propósito por el cual Dios la manda. La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Crees todavía que la palabra de Dios puede cambiar? Es como un martillo que quebranta la piedra. No importa cuán duros sean los hijos, no importa cuán dura sea la familia, el poder del evangelio puede transformar la vida de las personas. Moisés estaba en Egipto, pero él sabía que no era un egipcio, que era un siervo del pueblo de Dios. Pero también tenemos en la Biblia padres irresponsables, padres alcahuetos, padres que miraron el fin terrible de sus hijos a causa de su flojera espiritual. Tenemos el caso de Elí. Sus hijos eran profanos. Antes de que se ofreciera el sacrificio a Jehová, el holocausto, ellos decían: dame la carne cruda. Hey, pero eres hijo del pastor. ¿Qué me importa que seas hijo del pastor?, decían ellos. Y aquí yo las puedo, así es que dame la carne, y si no, la agarro yo por mi propia cuenta. Se parece a muchos de este tiempo, ¿verdad? No, si es que no es solo para ustedes, es para nosotros también. Y uno como pastor debe de educar a su familia, porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Cómo puede estar gritando desde el púlpito y sus hijos son demonios? No puede ser que uno pueda estar gritando acá y sus hijos andan delinquiendo en la calle. ¿Cómo puede ser que usted está aquí alabando al Señor y sus hijos están en un penal pagando penas? No es posible. Tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque si queremos cambiar este país, tenemos que empezar por nuestra familia. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que el juicio empiece por casa. Antes de cambiar el mundo, cambiemos nuestra casa, cambiemos nuestra familia, cambiemos nosotros, y tendremos solvencia moral para poder cambiar a nuestros hijos. Elí se había engordado, era un viejo gordo ya. Había metido una haragana al templo. No, ese no era utensilio del templo, pero él había metido una haragana. Y ahí pasaba meciéndose todo el día. Y sus hijos profanando las ofrendas de Dios, dando mal testimonio y durmiendo con las mujeres en las vigilias. Qué sinvergüenzas eran. Todo escudándose en el hecho de que su padre era el sacerdote, era la autoridad espiritual.
Mire, el hecho de que yo sea pastor no es que mis hijos ya son los pastorcitos. No, eso no es así. No. O porque uno ya, hermano, fue perdonado, ya los hijos son cristianos. Todos nacemos en pecado y necesitamos que el poder de Dios nos cambie. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios. No se pasa por la sangre. Como yo no quisiera haberle pasado por mi sangre, hermano, por mis venas, a través, hermano, de los genes, pasarle el ministerio a mis hijos. Pero eso no se puede. Eso viene de arriba, de papá, de Dios. Él es el que lo da, y se lo da a quienes Él quiere. Pero primero los tiene que cambiar, los tiene que transformar. Por eso es que hasta anuncios sacan en la televisión a las 9 de la noche. ¿Y dónde están tus hijos? Y muchos pueden decir, están en la calle delinquiendo. Y muchos pueden decir, están en la calle mujereando. Y muchos pueden decir, andan haciendo cosas terribles. Pero muchos podrían decir, aquí están en mi casa y están conmigo, y yo los protejo, y mi Dios los protege. Y el domingo salimos para la iglesia, y el lunes vamos para la iglesia, y el jueves vamos para la iglesia, y el miércoles vamos a las células, y el sábado vamos a las células. No hay día que no estemos en la presencia del Señor. Bueno, y ellos que no hacen nada, que no trabajan, que no estudian, ¿cómo no lo hacen? Pero saben que todo proviene de Dios. La sabiduría viene de Dios, la bendición viene de Dios, todo proviene de Dios. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Pero Elí, hermano, un sinónimo, una figura de los hermanos que han perdido su autoridad sobre sus hijos. Elí los llama y le dice, oigan, hijos míos, no es buena fama la que oigo de ustedes. Se oyen cosas malas de ustedes. No, hijos míos, hacen pecar al pueblo. ¿Qué nos importa?, dijeron los malcriados. No le hicieron caso. Y como si eso fuera poco, Dios empezó a dejar de hablar. No le hablaba a Elí, y Dios quería hablar. Pero cuando los viejos dejan de oír, Dios tiene niños que pueden oír. Dios le abre el oído dócil a los niños. Y ahí estaba Samuel, quien sería un hijo adoptivo de Elí, y ese le saldría bueno. Samuel estaba durmiendo cuando llegó el Señor y le dijo, Samuel, Samuel. Samuel no conocía la palabra de Dios y se va donde Elí. Aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado, ve a dormir otra vez. Le vuelve a llamar, Samuel, Samuel, y vuelve a ir a donde Elí. Y Elí llega un momento que entiende que es Dios el que le está hablando, y dice, no puede ser, Dios ha dejado de hablarme a mí, pero le está hablando al niño Samuel. Entonces le dijo, si te vuelve a hablar, dile, heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. Y cuando llegó Samuel dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y el Señor le dijo, te voy a decir cosas terribles en este momento. Yo he visto cómo la alcahuetería de Elí ha permitido que sus hijos estén profanando las ofrendas y los holocaustos que a mí me ofrecen. Es más, están durmiendo con las mujeres, son sinvergüenzas, y la flojera de él yo ya no la puedo tolerar. Así es que he decidido cortarlo a él y a sus hijos por alcahueto, por no ser una persona seria. Y usted sabe que hay cristianos así. Sabe las sinvergüenzadas que sus hijos hacen y se las toleran y se quedan callados porque es verdad. Algunos cristianos le celebran las locuras que sus hijos hacen, cuando tal vez son cosas que rompen el corazón del Señor, cuando son cosas, hermano, que ofenden a Dios. Pero los padres la celebran. Dios le dijo a Samuel, dile a Elí que ya no lo voy a tolerar. Se acabó la tolerancia. Y usted sabe, murieron ellos y murió su padre. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad
La ley decía: cuando hubiere dentro de ustedes hijo rebelde y contumaz, la ley así decía, castíguenlo. Y si lo castigan y no obedece, tráiganlo a los ancianos. Y los ancianos le van a decir: hijo, tú has sido rebelde y contumaz, tus padres ya te castigaron, pero no has hecho caso y estás contaminando el pueblo. Todo el pueblo, los hombres, lo apedreaban y moría. Eso demandaba la ley. Pero Elí, como era la autoridad, se creía el intocable. Igual que el líder, el supervisor y el pastor. Ah, no, a mí no me puede decir nada, yo soy el pastor. Con mis hijos no se meta. Hable de cualquiera menos de mis hijos. Ay, qué lindo, ¿eh? Entonces que nos pongan en una cuestión de esta ya, de vidrio, y que nos tengan ahí como muñequitos intocables. Pero no es así. Todos somos responsables delante de Dios. Y tenemos responsabilidad con nuestra familia. Entre más tu familia esté bien delante de Dios, mayor bendición vas a traer a la iglesia. Si tu familia está hecha a pedazos, no sirve nada lo que hagamos en la iglesia. Puedes venir con tu uniforme y quizás le diste sus golpes a tu esposa. Puedes venir con uniforme, con saco, y puedes venir acá muy bonito a la iglesia y probablemente has maltratado a tus hijos. Porque cualquiera se puede cubrir de apariencia y no ser nada. Pero bendita sea la misericordia de Dios que nos manda su palabra. Bendita sea la misericordia de Dios que nos da su palabra, que es la que nos ordena. Elí no lo hizo, no le importó. Llegó el momento en que Dios mandó su juicio contra él y contra sus hijos. Pero oiga, como aquí estamos hablando de la familia y cada quien tiene su responsabilidad, también tenemos ejemplos. ¿Se acuerda de Coré, Datán y Abirán, que salieron de la esclavitud? Esos vieron cómo el mar rojo se abrió, lo cruzaron, vieron todos los milagros que Dios hizo. Pero era como los cristianos que están viendo la poderosa mano de Dios y no se les conmueve pero ni un pelo. No cambian para nada, solamente van dentro de la iglesia. Pero hay hijos, oiga, hay hijos que son sabios. Hay hijos que saben que Dios se mueve acá. Hay hijos que entienden que la palabra de Dios no es juguete. Y aunque el papá sea un profano, aunque el papá sea una persona descuidada, él se va al secreto a hablar con Dios. El hijo sabio busca de Dios. Y ahí venían los hijos de Coré con sus padres, y ellos miraban cómo sus padres se rebelaban contra la autoridad de Moisés. Llegó un momento que Dios dijo: ya no lo voy a aguantar. Y Moisés les dijo a todo el pueblo: todos los que no estén avalando la actitud de estos hombres de rebeldía, háganse a un lado, apártense de las tiendas de ellos. Y la Biblia dice, hermano, que el juicio de Dios iba a caer. Y la Biblia dice literalmente que los hijos de Coré no murieron con su papá. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no murieron? ¿Por qué cuando la tierra se abrió y consumió el fuego a las personas, por qué no murieron sus hijos? Porque los hijos fueron sabios. Porque los hijos sabían que ellos tenían una responsabilidad con Dios. Los hijos sabían que era Dios con su poderosa mano la que los había sacado de la esclavitud. Y ellos dijeron: aunque nuestro tata sea un malvado, aunque este señor no entienda la gracia, la misericordia de Dios para con su vida, nosotros no vamos a ser achicharrados con él, nos vamos a apartar. Y se apartaron y no murieron. Los hijos de Coré no murieron, porque tenían una responsabilidad como hijos también. Así de que si tu padre o tu madre no te dan un buen ejemplo, tienes un buen ejemplo en el Dios de los cielos. Tienes buenos ejemplos en la palabra de Dios.
Y hay gente santa y honesta dentro de la iglesia que ama y respeta a Dios. No todo es malo, hermano. No, la Biblia dice: su deseo busca el que se desvía y el que se aparta de las cosas de Dios. Su deseo busca. Porque el que ama a Dios, ese no está viendo los malos ejemplos, ese está viendo que Dios es fiel. Y él sabe que Dios es poderoso para guardarlo. Pero oiga, hay hijos que hacen lo contrario, como en el capítulo 7 del libro de Josué. Usted sabe, Acán, Dios había dicho: no agarren nada del anatema, pero él se va a agarrar un lingote de oro y un manto babilónico y lo escondió debajo de su tienda. Y los hijos dijeron: ya la hicimos. Qué sabio nuestro padre. Este hombre vale la pena seguir su ejemplo. Y no dijeron nada. Y el pueblo empezó a perecer y a morir. Y Dios estaba matando al pueblo por causa del pecado de Acán. Y sus hijos callados, porque eran sinvergüenzas también. Así hay cristianos que tapan el pecado de otros y saben lo que andan haciendo y no lo publican, no lo dicen. Y ellos se callaron. Y entonces Josué dice: ¿qué pasó, Señor? Estamos muriendo. Es que hay pecado en Israel. Y todos decían: ¿a dónde estará el pecado? ¿Quién será el pecador? Y hasta Acán quizás decía: aquí ha de haber algún sinvergüenza, aquí ha de haber algún pecador. Porque si hay algo que cuesta, es reconocer las bajezas que hay. Es mejor ser como aquel fariseo, ¿se acuerda? Que llegó al templo: te doy gracias, Señor, porque soy la gran maravilla de cristiano. Ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de lo que gano, soy tu niño lindo, Señor. Y el otro no miraba lo que hacía, sino que se estaba viendo adentro y dijo: Señor, yo soy pecador nada más, pero sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice que descendió justificado aquel que reconoció sus pecados. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. El que los confiesa y se aparta, no el que los confiesa y continúa. Porque de esos hay un montón en la iglesia y se están reconciliando todos los días. Y todos los días parece rueda de caballitos esto. Hay que darles calendario el 31 de diciembre. Está bien que sean sinceros, pero una cosa es estar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. No, hay que jugar con las cosas de Dios. Acán no entendió eso. Y entonces cuando Dios le descubrió el pecado, no hay nada más terrible que Dios descubre el pecado de las personas. Mientras el pecado está ahí y la gente lo confiesa, alcanza misericordia de Dios. Pero cuando Dios descubre el pecado de una persona, después de que ha hecho tanto daño, eso es terrible. Y lo pusieron a él y a sus hijos, que habían callado el pecado de su padre. Por eso es que usted, como hijo, como hija, cuando vea que su padre se está chanfleando y que se está yendo por otro lado, dígale: Padre, ¿qué te pasa? Párate firme. Jesús te ama. Dios no quiere esa vida para ti. Porque hay padres que están sembrando cosas malas en sus hijos. Están dándoles mal ejemplo a sus hijos. No los están educando y además de eso están siendo un mal ejemplo para ellos. Son mujeriegos, son falderos, no respetan las cosas de Dios. Y eso le están transmitiendo a sus hijos, porque lo que se siembra, eso se cosecha. Pero si tú eres un hombre santo que buscas de Dios y tus hijos te miran orar y te ven que vienes a la iglesia y te ven leer la Biblia, probablemente un tiempo digan: eres loco. Pero llegará un momento que dirán: no, hombre, mi padre por algo lee la Biblia. Y si por algo es gente y no nos trata mal, es porque la Biblia le enseña a ser un buen padre. Pero los hijos de Acán perecieron, murieron todos a causa de su desobediencia y de cubrir el pecado a su padre. Acá hemos leído una porción de los recabitas. No le voy a leer toda la historia ni se la voy a mencionar, solamente un punto. Los recabitas eran descendientes de allá de Canaán, venían de los ceneos. Habitaron ahí antes de que Israel llegara a tomar posesión de Canaán.
Luego, cuando Nabucodonosor, conjuntamente los asirios también, conquistaron Canaán, ellos huyeron a Jerusalén. Y cuando huyeron a Jerusalén, su padre, Jonadab, hijo de Recab, por eso se le llama recabitas, les dijo: van a ir a vivir a Jerusalén. Pero déjenme decirles algo, hijos: nunca vayan a beber vino, nunca vayan a plantar viña, nunca vayan a comprar posesión ahí. No lo hagan. Algunos comentaristas dicen de que lo que sucedía era que como ellos iban a ir como peregrinos a ese lugar, no podían hacer un lugar estable ahí. Pero que por otra parte, el guardarse del vino, eso hablaba de una solvencia moral, de no practicar las cosas que ellos en Canaán, porque en Canaán ese lugar era lugar de paganismo y ellos estaban acostumbrados a eso. Pero si ahora iban a vivir en un lugar diferente, donde estaba el pueblo de Dios, ellos tenían que ser diferentes. Y entonces su padre les da el buen consejo y le dice: jamás vayan a beber vino ustedes, ni sus mujeres, ni sus hijos. O sea, el padre Jonadab, hijo de Recab, les está diciendo: quiero que 3 generaciones duren en esa tierra, que vivan ahí, pero que se preserven, que se guarden. Y mire qué tremendo. Si usted ha leído este capítulo, el 35, dice la Biblia que fue palabra de Dios que vino a Jeremías y le dijo: llévalos al templo a los recabitas y dales a beber vino. Dios lo determinó desde el versículo número 1. Llévalos al templo y dales a beber vino. Era una prueba de su integridad, de cómo ellos habían cambiado o seguían siendo los mismos paganos. Pero cuando Jeremías les dice: aquí está el vino, bébanlo, la respuesta de ellos es el verso 6. Ellos dijeron: no beberemos vino. ¿Por qué? Porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó, diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. ¿Qué padre más sabio? Está preservando, queriendo preservar la vida de sus hijos y de sus nietos. Y por eso les está hablando de principios. Se van a guardar el vino. No van a beber vino ni ustedes, ni sus hijos, ni sus mujeres. Van a ser gente diferente. Pero les está ordenando. Ellos ya eran muchachos, no eran niños, pero están recibiendo la orden de su padre. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros, hermano, enseñamos a nuestros hijos, lo que nosotros vivimos en primer lugar, porque primero hay que vivirlo para poder enseñar a nuestros hijos. No esperes que tu hijo sea un santo si tú eres un diablo. No esperes que tu hija sea una santa, una mujer piadosa, una mujer honesta si tú no lo eres. No esperes recibir rosas si estás sembrando espinas. Si quieres que tu hija sea una hija santa, tienes que ser santa tú. Si quieres que tu hijo sea un santo, tienes que ser santo tú. Tienes que ayudarle con tu buen ejemplo, porque la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Y la educación que se logra a través del buen ejemplo. No como los padres que dicen: no lo vayas a hacer, no lo hagas, no vayas a tomar, anda a comprarme una cerveza. No vayas a fumar, anda a comprarme una cajetilla de cigarro. Él está botando la educación que quiere darle a su hijo o a su hija. Vestite bien, hija, te ves muy mal. Y la madre se viste mal. ¿Cómo vas a cambiar la vida de tus hijos si les estás dando un mal ejemplo? Pero Jonadab le dice a sus hijos: yo quiero preservar la vida de ustedes, y para preservarla tienen que guardarse de esto. A la tierra donde van, esa gente ama a Dios, esa gente respeta a Dios, esa gente tiene costumbres diferentes, así que ustedes tienen que ser diferentes. Acá, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar, porque da tristeza. Tristeza. Yo recuerdo un joven
aquí en el penal de Cojutepeque. Me dijo: pastor, yo vengo de un hogar cristiano, mi madre es diaconisa de la iglesia. Y me dijo: antes de venirme para acá, Dios me habló, me dijo, y me dijo: te voy a llevar a la cárcel porque aquí afuera vas a morir. Entonces, para preservarte la vida, mejor te voy a meter preso, porque allí te voy a preservar la vida. Eso fue hace 10 años y todavía está ahí. Y él me dijo: ¿sabe por qué yo no le pido al Señor que me saque de acá? Porque yo sé, me dice, antes de venir para acá me agarraron a balazos, me dijo, y yo solo cerré mis ojos, me dice, y yo dije: ya me llegó el día final, pero no me cayó ni una bala, me dice. Y llegó la autoridad, me capturaron a mí y me han traído a aquel penal. Ya tengo varios años de estar acá y no pido a Dios salir de acá, porque yo sé que al estar acá, aquí Dios me está preservando la vida. Él me lo dijo a mí, pero cuando me dijo a mí eso, yo me conmoví. Yo dije: pero me está diciendo que su mamá es diaconisa. ¿Cuál fue el papel que su mamá o su papá tuvo delante de este joven que ahora está diciendo que la prisión Dios le está preservando la vida? Porque es una realidad. Cuando los hijos salen del hogar en rebeldía y buscan malas amistades, 3 cosas o 2 cosas les esperan. 3 dicen algunos: la cárcel, el hospital o el cementerio. Y la vida de ellos es acortada a su temprana edad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene autoridad la palabra que nosotros damos? ¿Por qué los hijos no obedecen la palabra que nosotros damos? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces somos muy ambiguos, o porque muchas veces somos un mal testimonio para ellos. Y entonces los hijos ven que la vida de los padres no coincide con el consejo que se está dando. Pero yo quiero decirle: hoy es una buena mañana para que como padres y como hijos reflexionemos. En el caso de los hijos, hagan como hizo Jefté del capítulo 11 del libro de los Jueces. Su mamá una prostituta, su papá no lo quería, sus hermanos no lo querían y lo echaron de la casa. Le dijeron: no tienes herencia. Todo su futuro estaba truncado, pero él se mantuvo con Dios. Y la Biblia dice que se juntaron hombres ociosos con él, pero él pudo ir a pelear las batallas del Señor y darle la victoria al pueblo de Dios, porque era un hombre que se mantuvo a pesar de que todo estaba en contra, a pesar de vivir en un ambiente hostil. Dios lo respaldó, lo usó grandemente, porque esto debe de haber una determinación tanto en los padres como en los hijos. Si los padres no dan un buen ejemplo, entonces los hijos deben de agarrarse de Dios. Y los padres que somos responsables, amemos y respetemos a nuestros hijos si queremos ver un día una generación diferente. Recab quería preservar 3 generaciones: la de él, la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Y si usted se acuerda de Timoteo, 3 generaciones: tu abuela Loida y tu madre Eunice, 3 generaciones preservadas para el Señor. Que Dios nos bendiga y bendiga nuestros hogares. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites hallar en tu palabra estos ejemplos maravillosos. Gracias, Señor, por la vida de Jonadab, que le tuvo, Señor, la autoridad para educar a sus hijos, y ahora sirve de ejemplo para nosotros. Sus hijos bien podían vivir una vida desenfrenada, pero ellos pudieron decir: nuestro Padre nos ordenó. Ayúdanos a ser un buen ejemplo. Ayúdanos a educar a nuestros hijos. Yo quiero invitar a la iglesia a que se ponga de pie todos. Y si tú tienes tus hijos ahí, tu familia, levanta tus manos y ora al Señor. Él está aquí. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, mira las familias que están acá, Señor.
Vivimos en medio de una sociedad tan violenta por la irresponsabilidad de padres que no han entendido, Señor, que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestra familia, a nuestros hijos, es el buen ejemplo. Oh Dios del cielo, glorifícate. Hermano, ora por tu familia, Él está aquí. Ora al Señor, Él está aquí. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría para conducir a tu familia en el temor a Dios. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, dame la sabiduría. Dame la sabiduría, Señor. Pero que en primer lugar yo pueda temerte, pueda respetar tu palabra, para poder ser un buen ejemplo para mis hijos, oh Dios. Usa mi vida para preservarlos a ellos. Líbrame de ser un mal ejemplo para ellos. Líbrame de ser un tropiezo para ellos. Que ellos puedan ver en mí, Señor, un ejemplo digno a seguir, a imitar. Señor, ayúdame. Ayuda, Señor, a las familias que están acá. Ayuda a los padres, a las madres. Ayúdale, Señor. Dale las fuerzas, dale la autoridad por tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ahora, Señor, en el nombre de Jesús reprendo al diablo, Señor. Espíritu de rebeldía los echo fuera. Echamos fuera todo espíritu de rebeldía de los corazones de los hijos, de las hijas, todo mal testimonio de los padres, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra familia. Oh, guárdalos, guárdalos, guíalos, cúbrelos con tu poder. Reprende al diablo, Señor. Espíritu de infidelidad, de adulterio, de fornicación, de maltrato. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe fortaleza, hermano. Recibe fortaleza, hermana. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Su Espíritu se mueve. Su Espíritu se mueve. Siente sus caricias, siente sus caricias. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Él está aquí. Alábalo. Alábalo, alábalo, alábalo. Él está aquí. Bendito. 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 Bendito sea tu nombre. Oh, alábalo, alábalo. Reprende al diablo. Tiene la autoridad del Espíritu de Dios. Repréndelo, repréndelo. Está vencido, está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Recibe la victoria. Recibe la victoria en tu matrimonio. Recibe la victoria. Recibe la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oh, gracias. Aleluya, aleluya. Fortalece cada familia, Señor. Resuelve todo problema en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire esa madre que sufre por sus hijos. Mire ese padre que sufre por sus hijos. Señor, guárdalo. Señor, bendícelo. Señor, fortalécelo, anímalo. Dale el vigor de tu espíritu. Aleluya. Puede sentarse un minuto, pero yo quiero invitar en esta mañana a
aquellos jóvenes como también padres que saben que no están jugando el papel que la palabra de Dios demanda de su vida, y ahora quieren reconciliarse o entregarse a Cristo por primera vez. Levante su mano y póngase de pie. Yo voy a orar por usted. Venga aquí al frente. Vamos a orar por su vida. Si es primera vez que quieres entregarte a Cristo, te quieres reconciliar con el Señor, rápidamente sal de tu silla. El diablo quiere destruirte, pero Cristo quiere salvarte. Él va a romper tus cadenas de pecado que te tienen atado, que te tienen atada a la vanidad de este mundo, al pecado. Ven a Cristo. Padre, que le has fallado a Dios, hijo, hija, que le has fallado a Dios, levanta tu mano y ponte de pie. Ven aquí al frente. Yo voy a orar por ti rápidamente. El tiempo se está agotando. Todos aquellos que se quieren reconciliar con Dios, levanten su mano y pónganse de pie. Dios bendiga a la hermana que viene de ahí arriba. ¿Quién más de los que están acá abajo siente que no está haciendo lo que Dios demanda de su vida? Dios le bendiga a usted que viene acá. Levántese, levante su mano y póngase de pie. Ven a reconciliarte con el Señor. Ven a reconciliarte. Jesús te ama. Tiene una vida diferente para ti. Tiene una vida diferente. Él te quiere cambiar, joven, jovencita. Dios lo bendiga al joven. Dios bendiga a la hermana que viene acá. Yo sé que hay padres aquí que están fallando a Dios. Dios lo bendiga al hermano. Yo sé que el Espíritu de Dios te está tocando. Levántate y deja que el Espíritu de Dios rompa tus cadenas. Dios lo bendiga. Venga usted también. Aprovecha que el Espíritu de Dios está tocando tu vida. No esperes, padre, que el diablo destruya a tus hijos. No, empieza a ser un buen ejemplo para ellos. Pero eso lo vas a lograr solo teniendo a Cristo en tu corazón, estando a cuentas con Dios. Dios le bendiga, hermana. Yo sé que hay mujeres acá, hombres acá, que son padres y están fallándole a Dios. Ven a Cristo, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Estamos esperando por ti. Dios lo bendiga. Hay más jóvenes, hay más jovencitas, hijos, padres que le han fallado a Dios. Vengan a Cristo Jesús. Ven a entregarte a Él. Ven a reconciliarte con el Señor. Él te ama. Él ama a tu familia. Él quiere restaurarte. Él quiere ayudarte. Él quiere romper tus cadenas. Quiere hacerte libre en esta mañana. Dios bendiga al caballero. ¿Quién más quiere venir? Dios bendiga a la joven que viene acá. Ven tú también. Solo esperamos que tú vengas. Ven a Cristo. Ven al Hijo de Dios. Tus cadenas van a ser rotas por el poder de Dios. Solo ábrele tu corazón. Empieza a ser un buen padre. Empieza a ser una buena madre. Empieza a ser un buen hijo. Toma tu responsabilidad delante de Dios. No tendrás excusa delante de Dios de decir mis padres fueron malos. No. Tú tienes una responsabilidad también delante de Dios. Y si quieres aceptarla, ven a Cristo. Dios le bendiga a la joven que viene acá. Hay más jóvenes, hay más padres, hay más madres que necesitan el perdón de sus pecados. No cambiarás. No cambiarás si no le entregas tu vida a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Jovencita que estás ahí, que necesitas el perdón de tus pecados, que sabes que le has fallado a Dios, le has fallado a tus padres, a la confianza que ellos te han dado, al buen ejemplo que ellos te han dado. Ven ahora a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Salga de su silla, sea valiente y ven a Cristo. Dios lo bendiga. Venga Cristo Jesús. Estamos esperando por ti. Solo un minuto nada más y finalizamos. Un minuto nada más. Dios bendiga a la niña que viene acá. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Hago el último llamado. Es el último llamado que hago. Y pudiera ser el último llamado que tú escuches. Mejor ven al Señor, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, reconcíliate y tu vida cambiará. Tu vida será transformada por el poder de Dios. Es el último llamado que hago. Si hay alguna vida más, alguna joven más, algún jovencito, alguna madre,
Dios bendiga a la joven que viene acá. Ven, apresúrate. Ven a Cristo Jesús. No te vayas como has venido. Ya no le des lugar al enemigo, porque Jesús te ama y te trajo para cambiarte, te trajo para transformarte. Aquí viene otra jovencita. Mientras ella viene, puedes venir. Apresúrate. Sal de tu silla. Dile al diablo: se acabó. Allá está la hermana poniéndose de pie. Venga, hermana, vamos a orar por usted. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Aquellos que renuncian al pecado, Dios le bendiga. Aquellos que están conscientes que están fallándole a Dios y que humildemente vienen a sus pies, Él no les echa fuera, Él los perdona, Él los cambia. Dios bendiga a este niño. Vamos a orar al Señor. Oremos a Él y démosle gracias por estas vidas. Padre, te damos gracias por estas vidas. Perdona sus pecados, lávales con tu sangre preciosa, que nunca vuelvan atrás. Permíteles ser un buen ejemplo, que puedan amarte, vivir para ti, y que seamos parte de la solución para este país y no parte del problema. Cámbiales, Espíritu de Dios, transfórmales con tu poder. En tus manos les encomendamos tu iglesia. Guárdanos a todos, guíanos con tu poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, soberano Dios.